Tips docentes. En esta parte vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener los docentes al momento de realizar las clases. Lo primero, imagen del docente, y vamos a verlo de acuerdo a la edad. Vemos acá un docente mayor y un docente joven. La diferencia en ambos es que el hecho de la edad ya genera respeto. Entonces es algo que los profesores que tienen cierta edad deben sacarle provecho, porque su propia imagen ya refleja y ya inspira el respeto. Mientras que en la persona joven, la juventud, la alegría, lo que le puede caracterizar, puede ser una desventaja para que los alumnos pues le tomen como una persona principiante, una persona sin experiencia y que puede ser motivo de burla. Entonces, para esto tiene que haber técnicas de poder controlar y sacar provecho a las características que tiene un docente. Si es un docente mayor, aprovechando ya la edad que tiene, la experiencia que tiene y el desenvolvimiento, pues tratarle de sacar provecho para ser una autoridad y una persona de respeto con gran conocimiento que se refleje hacia el estudiante. En el caso de ser persona joven, a veces nos toman como si fuéramos de repente sin experiencia, pero para eso tú tienes que demostrar con tu actitud y con tu liderazgo, demostrar que están equivocados, demostrar que a pesar de la edad que tienes el suficiente conocimiento y experiencia, y es que debido a estas características te han elegido como docente. Es muy complicado a veces tener entre 24 y 26 años y ser docente universitario, docente de maestría o docente de doctorado. Pero ahí viene la capacidad que tienes que desarrollar para poder controlar a las personas, a los estudiantes, infundir respeto por tu actitud, pero también por tus conocimientos, y sacando provecho de tu juventud, de tu contacto con la tecnología, del uso de instrumentos y técnicas que quizás los docentes de otra edad o que estuvieron en otra época pues no conocen o les es más difícil manejar. Entonces es algo que tienen que sacar provecho de acuerdo a su edad. Imagen del docente desde el punto de vista de la vestimenta y los accesorios. Acá vemos una vestimenta normal, formal, ¿sí? Un traje para dictar las clases. Esto es, si este es tu estilo, pues mantén tu estilo. Pero recuerda, cómo te debes de vestir de la manera en que te sientas cómodo y de acuerdo a tu edad. Y siempre mantener un estilo, ¿sí? Pero por lo general, siempre trata de ser formal o semiformal. Si es que hay días, eventos o reuniones, trata de mantener la formalidad en tu vestimenta. Si hay días comunes de clase, pues te puedes vestir de una manera semiformal. Y recuerda, siempre de acuerdo a tu edad. Recuerden que la moda son estilos que van cambiando poco a poco. Los docentes jóvenes pues están más a la moda. Los docentes con una cierta edad pues ya no se fijan tanto en la moda, sino tratan de mantener su estilo. Muchas veces ellos mantienen siempre el uso del traje formal, así que esto siempre queda a criterio de ustedes. Pero recuerden, entre formal y semiformal, y todo dependiendo del ambiente donde van a dar la clase o la práctica. Si vas a dar la clase en un laboratorio, pues tienes que utilizar un mandil, una chaqueta, la vestimenta de acuerdo al laboratorio. Puedes utilizar trajes semiformales, ¿sí? O trajes formales siempre que haya algún evento, alguna reunión importante. Siempre mantén la formalidad, la limpieza, ¿de acuerdo? ¿Qué accesorios debes o no debes de utilizar? Algunos utilizan, por ejemplo, gafas de sol. Pues si estás en el aula, utilizar gafas de sol no sería adecuado. Al contrario, vas a distraer a los alumnos. Si utilizas una gorra, de la misma manera. Si utilizas un reloj muy llamativo, de la misma manera, una correa muy llamativa, un brazalete. Entonces, los accesorios, debes tratar de utilizar los accesorios menos posibles. Recuerda, los accesorios menos posibles. Los lentes, si es que tienes problemas de la visión, pues obligatoriamente a utilizar los lentes. Pero, si lo haces por moda, trata de evitarlo.
recuerda que la función del docente es brindar información, establecer una relación de enseñanza-aprendizaje con el estudiante y los accesorios que uno lleve más allá de potencializar la información o la relación que se quiere con los estudiantes, lo que va a hacer es distraer al estudiante. El tono de voz. El tono de voz es un aspecto muy importante en el docente. Algunos tienen un tono de voz baja y otros tienen un tono de voz mucho más fuerte. Pero independientemente del tono de voz, siempre tienes que tratar de dar matices a tu voz. Por ejemplo, ahí están apreciando cómo es que se registran las ondas sonoras. Pero en estas ondas sonoras vemos que son casi homogéneas. Cuando uno mantiene un estilo de voz casi homogéneo, se vuelve cansada la clase. Va a perder la atención de los estudiantes. Mientras que si dan matices a su voz, es decir, elevan la voz y también disminuyen y dan ciertas pausas al hablar, al explicar, vas a mantener mejor la atención de tus estudiantes. El desplazamiento en el aula. ¿Cómo te tienes que desplazar en el aula? Y esto también tiene que ver de algunos atributos o características de la persona. Por ejemplo, si estás en un aula de clase normal como en la parte izquierda, el docente pues se tiene que desplazar entre la pizarra y la primera fila de los estudiantes, de extremo a extremo y siempre mirando al fondo del aula, es decir, a los extremos, a los fondos del aula. Tratar de evitar concentrarse en algún grupo de personas, ¿no? Recuerda que la clase es para todos, salvo que le vayas a hacer alguna pregunta directa o vaya a haber alguna intervención. O de repente estás dando las clases en aulas tipo auditorios o vas a dar una conferencia en un auditorio. Ahí si tienes pues un podio, trata de respetar el espacio del podio o el espacio de desplazamiento. Ahora, si es que estás en un ambiente de práctica de laboratorio, pues tienes la libertad de desplazarte por todo el ambiente para resolver inquietudes, conversar o ver el motivo de la práctica que estás realizando. Sugerencias, principalmente para el caso de las chicas, de las damas que son docentes. En el caso de las damas, a veces la vestimenta y por los atributos de su cuerpo dan la espalda al escribir en la pizarra. Y si tienen muy buenas caderas, pues pueden ser motivo de burlas o de comentarios morbosos por parte de los estudiantes. Para evitar esto, si es que eres dama, trata de escribir sin dar la espalda al estudiante. Y también para los docentes, traten de escribir en la pizarra sin darle la espalda completa al estudiante. Entonces uno escribe más o menos de costado para mantener y ubicar la atención en su rostro de los estudiantes e ir escribiendo también en la pizarra. Ademanes a usar. Recuerden que hay una parte del lenguaje no formal. Entonces, si hay un lenguaje que podemos explicar o que pueden potencializar lo que queremos decir, son los ademanes. Pero recuerda de utilizar los ademanes correctos, como vemos en la imagen. Está utilizando la mano para dar más fuerza a lo que está diciendo. Pero hay algunas personas que utilizan gestos o tienen algunos tics que en vez de potencializar lo que quieren utilizar, son motivos de burla. Entonces, si tú tienes alguno de estos tics o tienes alguna manía de cogerte la cara o de siempre hacer algún gesto o movimiento, date cuenta y trata de trabajar en ello para que no se convierta en una rutina y evitar de esta manera ser motivo de burla en el aula. Y no solamente con los ademanes, sino también con las palabras. Existen las muletillas, es decir, que son palabras que repetimos de manera constante debido a una mala práctica, una mala costumbre al hablar. Un ejemplo, había un docente que le decían perlitas. ¿Y por qué le decían perlitas a este docente? ¿Qué es lo que sucede? Que en el área de la medicina habían conferencias donde se decían las perlas de la cirugía o las perlas de dermatología, que eran los puntos críticos en estas áreas. Pero el tanto pronunciar las perlas del tema, las perlas del tema A, las perlas del tema B, las perlas del tema C, pues ya los alumnos le pusieron del tema perlitas.
como que hay otros docentes que utilizan muchos ademanes con las manos que les pueden decir como un bailarín o como torero, de repente, ¿no? Que son apodos que los estudiantes están poniendo o nos están poniendo a los docentes debido a algunas características que el docente representa en el aula. Por eso, si tienes alguna de estas características, sean ademanes o forma de hablar, identifica y trabaja en ello para evitar ser motivo de burla. Uso adecuado de la pizarra. Recuerda que en la actualidad se utilizan pues los infocus, los proyectores, es decir, una clase con diapositivas que ustedes ya han aprendido a realizar las diapositivas. Pero la pizarra no deja de ser un instrumento importante. La pizarra nos sirve para recalcar las ideas, para hacer algunas explicaciones precisas del tema y además que este instrumento capta la mayor atención de los estudiantes cuando el docente hace uso de la pizarra. Pero si vas a utilizar la pizarra, en primer lugar trata de que siempre esté limpia, es decir, sin nada escrito al iniciar la clase. Conforme tú vayas explicando, ¿sí? Si están pasando las diapositivas y vas a hacer una aclaración, utiliza la pizarra. Utiliza una letra que sea legible, es decir, que se pueda entender por los estudiantes. Si es que es posible, trata de utilizar colores con los marcadores o con las tizas. Respeta los márgenes de la pizarra. Por ejemplo, acá estamos viendo que han escrito hasta la parte superior de la pizarra. Eso tampoco se ve bien. Igual que ustedes ven que un documento formal tiene sus márgenes, la pizarra también tiene que haber un margen de respeto que ustedes no tienen que invadir para que se pueda apreciar de buena manera. Entonces, es algo muy importante saber utilizar la pizarra. Y una vez que terminas de explicar y los alumnos terminaron de tomar notas, pues borra la pizarra para que se mantenga limpia y de esta manera no se convierta en un distractor. Controla tu tiempo. Cuando nosotros vamos a iniciar una clase, nosotros vamos a dar una motivación, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y por último unas preguntas en la clase. Y si nos ponemos una clase de 1 hora, por ejemplo, tenemos unos 5 minutos para la motivación, 10 minutos para la introducción, 40 minutos para el desarrollo, 5 minutos para las conclusiones y 10 minutos para preguntas. Pero muchas veces, ya sea para la clase o sea para una conferencia, ¿qué es lo que sucede? Empezaste tarde con un retraso de 10 minutos, ya sea porque llegaste tarde, ya sea porque el docente que estaba haciendo una clase anterior a la que ibas a hacer se extendió demasiado, por lo tanto empiezas tarde. Ahora, siempre verifica tener tu clase hecha en 1 o 2 o hasta 3 dispositivos. Es decir, si estás con diapositivas, trata de tenerlo en tu correo, en una memoria, en un CD, porque hay veces en que no se graba correctamente en el CD o no se graba correctamente en la memoria o de repente se perdió en el correo, no lo encuentras. Siempre tienes que estar seguro de que la información lo tienes y siempre trata de tenerlo por lo menos en 2 a 3 respaldos. Ya empezaste tarde, empiezas a dar la motivación y cuando estás dando la motivación te emocionas al hablar. Te emocionas y empiezas a hablar de política, de repente de un partido de fútbol o de algún tema, algún conflicto, algo que sucedió y en vez de darlo en 5 minutos te das 10 minutos. Ahora ya estás perdido 20 minutos del tiempo. Como ya perdiste mucho tiempo, haces una introducción que era de 10 minutos, la haces en 3 minutos. Y te das 30 minutos para el desarrollo de tu clase, pero lo habías planificado para 40. Entonces, como falta tiempo, empiezas a pasar y pasar y pasar las diapositivas rápidamente. Por eso, tienes que controlar muy bien el tiempo para que no estés corriendo con la información. Das tus 5 minutos de conclusiones porque es a lo que quieres llegar y para las preguntas dejas 2 minutos y si es que no hay tiempo, pues ya no hay ni preguntas. Entonces, eso quiere decir que debes controlar y planificar tu tiempo. Respetar el tiempo también de otros docentes si es que van a dar conferencias. Si tú terminas a 1 hora, trata de terminar en 1 hora. Si empezaste a 1 hora, trata de empezar a la hora, para de esta manera evitar contratiempos. Temperamento y carácter. Vemos 2 imágenes. La de la izquierda, un docente con una sonrisa,
y en el otro caso, pues un docente con una expresión de ira, de cólera. Recuerden que una sonrisa es la distancia más cercana entre el estudiante y su docente. Entonces, si tú le sonríes a los estudiantes, si tú tienes una alegría, una empatía con los estudiantes, vas a generar una muy buena química entre ustedes. Pero el que seas alegre no quiere decir que no seas estricto o que no seas benevolente. Entonces, uno puede ser alegre y estricto a la vez, o puede ser alegre y benevolente a la vez, todo de acuerdo a tu estilo. Pero nunca trates de ubicarte en el centro. Es decir, que no eres estricto a veces y eres benevolente a veces. Tú tienes que tomar una posición. O eres estricto o eres benevolente, pero nunca en los dos, porque cuando tú te sitúas en el medio, quiere decir que para determinadas circunstancias eres estricto y para otras determinadas circunstancias eres benevolente. Tú confundes al alumno. Confundes porque no sabes cómo vas a actuar y el alumno tampoco sabe cómo vas a actuar. Entonces, cuando tú eres estricto, el alumno ya sabe cómo actuar con un docente estricto. Si eres benevolente, el alumno ya sabe cómo actuar con un docente benevolente. Pero hay una cosa, hay que ser estrictos pero no al extremo, y hay que ser benevolentes pero tampoco al extremo. Entonces, siempre si eres estricto, trata de que en algunas circunstancias especiales, pues puedas tener un cierto grado de flexibilidad. Y si eres benevolente, no seas completamente benevolente. Tienes que tener normas claras y estrictas que los alumnos tampoco puedan pasar desde ese punto. Pero ubícate en cualquiera de estos dos campos, sea en estricto o sea en benevolente, pero nunca en el centro, para evitar la confusión del estudiante. Y ahora vamos a ver algunos tips para que les ayude a ser mejores docentes. Primero vamos a ver unos tips de desempeño. Usa el lenguaje no formal, es decir, utiliza ademanes que potencien lo que quieres expresar. Genera controversia guiada, es decir, genera una discusión formativa entre los estudiantes, sin que se llegue a falta de respeto y que se genere la tolerancia por las opiniones de los compañeros. Respete la posición de los estudiantes, es la manera de pensar de ellos. Actualice en estrategias de aprendizaje. Siempre tienes que definir cuáles son tus estrategias que vas a utilizar y qué otras estrategias podrías utilizar a futuro. Siempre innova en este aspecto para que puedas dar de una mejor manera tus clases. Recuerda motivar a los estudiantes. Promueve la resolución de problemas en los estudiantes. El temperamento y el carácter de un docente son únicos y respetables. Es decir, que de acuerdo al estilo de docente que eres, pero recuerda, evita los estilos que generen inseguridad, que generen agresividad. Utiliza un estilo que infunda respeto, amistad con el estudiante. En lo posible, apréndase y memorice los nombres de los estudiantes. Recuerda que uno cuando es docente, pues siempre aprende del más participativo, del más molestoso, ¿sí? Del más alegre, del más travieso, del más inteligente, siempre se aprende los nombres. Pero por lo general trata de tener contacto con casi todos o todos tus estudiantes. Tips de afectividad. Tómese un espacio para conocer qué piensan los estudiantes. Si identifica a un estudiante a quien usted no le genere los mejores sentimientos, quiere decir que hay un estudiante que te mira de una manera extraña, de repente con rencor, con odio o con desconfianza, tómate el tiempo para hablar personalmente y a solas con esta persona para tratar de solucionar lo que está pasando. Genera espacios lúdicos de aprendizaje. El aula de clase no tiene que ser estrictamente una clase monólogo, ¿no? O que los estudiantes se sientan como en una cárcel. Genera espacios lúdicos donde el estudiante se motive, se emocione. Recuerden que las emociones se centran en lo que es la memoria a largo plazo. Así que traten de generar algunos espacios lúdicos.
Motive a los estudiantes con actividades intelectuales, físicas y arte. Evita el lenguaje paradójico y ofensivo en la clase, es decir, evita los insultos. Evita tratar mal a las personas. Si un estudiante posee actitudes con las que usted se incomoda, acepte y respete la diferencia. Si su actitud del estudiante te molesta, pero no lo hace con el fin de faltarte el respeto, de repente su forma de actuar y su forma de ser, y tenemos que saber respetarla. Cuando encuentre un grupo de estudiantes indisciplinados, identifica al líder y habla con él de manera individual. Sea exigente, claro y afectuoso a la vez. Esto siempre nos sucede. Siempre hay grupos en el aula donde uno de ellos es el que propicia todo el evento. Entonces, cuando tú identifiques a estas personas que generan el desorden en clase, ubícalo personalmente y a solas habla. Sé exigente y claro y pon las reglas claras, pero no con amenazas. Tienes que también tratar de ser afectuoso a la vez, que te vea, que no se genere un sentimiento, ¿sí?, de represión, sino que lleguen a un acuerdo para que se dé de mejor manera esta relación. Recuérdale al estudiante que cuando tenga fracasos académicos es la consecuencia de la falta de organización, estudio, constancia y esfuerzo. Esto tienes que decirle al estudiante de una manera muy clara. Hay veces que los estudiantes, ya al final del semestre, pues tratan de hacer lo posible para aprobar. A veces les falta 1 o 2 puntos y están, profesor, ayúdeme con 1 punto, 2 puntos o deme un trabajo adicional. En esto tú tienes que generar una situación recta, sólida, firme, que demuestre que aquellas personas que se merecen aprobar realmente aprueben. Por lo tanto, si la persona no se esforzó, no tuvo constancia, no se preparó durante todo el semestre y reprobó, pues merece reprobar y tienes que enseñarle que él debe asumir la consecuencia de sus acciones. Todo error se paga. Si el error de no presentar el trabajo, la consecuencia es una mala nota. No llegaste al examen, vas a reprobar. Entonces, todo error trae una consecuencia y eso lo tienen que saber muy bien los estudiantes desde un inicio para que siempre sean preocupados durante todo el semestre. Reconozca y exalte en público las capacidades y el esfuerzo de los estudiantes. Esto siempre da muy buenos resultados. Cuando los estudiantes hacen buenas acciones, reconócelos en público. Si sacó buenas notas, reconóceles y felicítales en público. Y de la misma manera, a las personas que de repente sacan bajas calificaciones, también, para que de repente, por un cierto grado de vergüenza y no sentirse en ese estado, traten de superar. Y cuando identifiques a estas personas que están teniendo bajo rendimiento, pues tienes que ver si es que es por la persona que no le dedica tiempo o esfuerzo a la materia o porque tiene problemas. Entonces, si tiene problemas, hay un punto especial que tenemos que ayudar al estudiante para que los logre solucionar. Porque recuerden, una persona con problemas es muy difícil que se concentre pues, en la materia, inclusive para nosotros que somos docentes. Sea cercano a los estudiantes, sin permitir que abusen de dicha cercanía. Esto le hará ver más afectuoso y asequible. Cuando le haga un reclamo a un estudiante, evite decir las palabras siempre, nunca, todo el tiempo, cada vez. Remítase solo a la situación que le está molestando. Por ejemplo, ¿no? Juan, siempre estás molestando. No. Eviten utilizar estas palabras, ¿sí? Eso se llama neuropedagogía. Trata de remitirte solo a la situación. ¿Por qué estás molestando en este momento? ¿A qué se debe el motivo de la burla? Entonces, siempre remítete al momento. Cuando esté aseverando sobre una intervención de un estudiante, evite la conjugación adversativa el pero, pues esto desmentirá lo dicho por el estudiante y creará un halo de confusión. Reemplaza esta conjunción por la copulativa y. Esto es mucho mejor para evitar que estás desmintiendo al estudiante. Cuando prepare un tema, tenga varias formas de explicarlo. Esto reforzará la comprensión.
Así como hemos tenido tips de desempeño y tips de afectividad, también tenemos que tener en cuenta los tips de alerta. Un estudiante con problemas en el consumo de sustancias psicoactivas generalmente posee dificultades en el comportamiento y en la aceptación de las normas y la disciplina en clase. Cuando se identifique a un estudiante que se duerme en clase, pregúntele sobre los motivos de ese comportamiento. Si observa a un estudiante con la esclera, con la parte blanca del ojo enrojecida de manera continua y su rendimiento académico está siendo insuficiente, hable con él e invítelo a que visite el servicio de bienestar estudiantil. El absentismo en clase es multicausal y puede estar relacionado con el consumo y el abuso de sustancias. Anime a los estudiantes que recurran a amigos o a profesionales cuando tengan situaciones como dificultades familiares, rupturas amorosas, muerte de personas cercanas, embarazos, signos de agresión, una notoria timidez y dificultades académicas. Siempre es bueno de que el docente no se le vea como una parte aislada. Por eso es bueno también tener contacto con los estudiantes, porque cuando se pasa por estas situaciones, el estudiante pues necesita ayuda, necesita apoyo. De repente no es porque sea un desinteresado, sino es por el contexto en que se está dando el evento. Tips de normatividad. Socializa el plan de trabajo semestral y las fechas exactas en la presentación de evaluaciones y trabajos. Establece claramente las normas y reglas de su clase al inicio del semestre. Hazlas cumplir durante todo el tiempo académico. Esto es esencial y primordial. El primer día de clase debes socializar tu sílabo, tu plan de clase y cuáles son las normas que se van a seguir en el desarrollo de la asignatura. Si detectas el incumplimiento de un estudiante a estas normativas que estás dando, primero habla con él o ella y luego toma decisiones realizando un proceso correspondiente según el reglamento estudiantil. Recuerda, como docente tú tienes la autoridad y el poder para poder realizar algunas cosas. Si encuentras que algún alumno falta el respeto, es desobediente o genera un estado de agresividad en el aula, tienes que ponerle un pare. Y este alto que se le coloca al estudiante, la decisión que tomes como docente, debes hacerla respetar ante el estudiante, ante la clase y ante las autoridades. Recuerda que si tú tomas una decisión y esta decisión la vas cambiando constantemente, te van a tomar como una persona que no eres seria. Por lo tanto, si en algún momento tú le quitaste el examen al estudiante porque se estaba copiando, mantén la decisión de haberle quitado el examen y haberle reprobado en el examen por esa actitud. Y nada te tiene que hacer cambiar de opinión. Porque si tú cambias de opinión, los alumnos van a decir que sí quita el examen, pero luego va a tomar otra oportunidad para volver a hacer eso. Acá otros tips de normatividad. Haga validar las excusas médicas de los estudiantes en el servicio médico de la universidad. Así evitará falsificaciones y manipulaciones de los estudiantes. Recuerden que es muy común que los estudiantes traigan certificados médicos falsos. Aumente la exigencia de manera coherente. Si cumple honestamente su labor docente, exige el cumplimiento de los estudiantes. Quiere decir que si eres puntual, puedes exigir la puntualidad, pero si no lo eres, tampoco puedes exigirla. Exige el cumplimiento en la entrega de trabajos, la hora de entrada a clase, fecha de evaluaciones, entre otros, puesto que los estudiantes que tienen dificultades con el consumo de sustancias psicoactivas poseen rasgos manipuladores, ¿no? Que, profesor, por favor, discúlpeme que la próxima clase le entrego otro día. Entonces, dependiendo de la situación, tienes que tener la capacidad de identificar si es que es verdad o mentira lo que te está diciendo. Ahora, si lo realizó por primera vez, de repente le puedes excusar. Pero si esto se convierte en un hábito, hay que identificar la causa.